entrada, el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación, como sucedió muchas veces en el pasado y que provocó el deterioro del salario mínimo y llegar pues a disminuir casi el 70% de su poder adquisitivo. Y también una reforma adicional. Esta es una reforma para maestras, maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, para policías, para guardias nacionales, para integrantes de las Fuerzas Armadas, para médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, para que se establezca un salario mínimo mensual que no podrá ser inferior al promedio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y así dignificar esta labor. Adelante. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. Se reducen el número de ministros de 11 a 9, se desaparecen las 2 salas y se sesionará en pleno. Hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que no opera de manera correcta y esta se sustituye por un lado por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prohíbe otorgar las suspensiones contra leyes con efectos generales, algo que ya ha sido recurrente, no nada más en el caso de los ministros, sino también en el caso de jueces y magistrados. Se establecen plazos máximos para poder resolver, en el caso de asuntos fiscales 6 meses y en el caso de asuntos penales máximo 1 año, y de extenderse este plazo tendrá que justificarse por parte de los juzgadores. Una renovación de todos los cargos que estará sucediendo en caso de aprobarse esta reforma a través de una elección extraordinaria celebrada en 2025, es decir, el próximo año. Adelante. También se incluye una reforma electoral. La reforma electoral elimina tanto diputados como senadores plurinominales, pasa de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores. Todos ellos serán electos por mayoría relativa para garantizar el arraigo territorial. Y también se limitan el número de diputados locales en las entidades federativas, se establecen mínimos y máximos de diputados. Hoy sabemos que hay varias entidades federativas con un número muy alto de diputados. Una reducción de regidores y concejales. Solo podrá haber una sindicatura por municipio y hasta 9 regidores por concejales. Y también la renovación de autoridades electorales. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLES o organismos locales. Lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde se incluyen aquí las funciones hoy competencia de los tribunales electorales locales para que haya una sola autoridad, que es finalmente la que hoy está resolviendo prácticamente el total de los asuntos impugnados. Adelante. Hay una reducción de consejeros electorales, se reduce de 11 a 7 los integrantes y su periodo se disminuye de 9 a 6 años y se establece que deben ser electos de manera directa. También en el caso del Tribunal Electoral, el periodo de los magistrados se reduce de 9 a 6 y se establece que los magistrados que integran el tribunal, así como los que integran el Consejo Electoral, deben ser electos de manera directa. También se incluye la reducción de financiamiento tanto para partidos políticos como en el caso de las campañas electorales a la mitad
y se establece el derecho cada 3 años para poder crear un nuevo partido político. Finalmente, algo fundamental es que en el caso de las consultas como de la revocación de mandato, que estas se harán en las elecciones tanto intermedias como las elecciones a presidencia, se baja el umbral necesario para que estas consultas y esta revocación sean vinculantes, sean obligatorias. Antes la ley establecía 40%, hoy se establece una reducción al 30%. Adelante. Se incluye también una reforma para proteger a la Guardia Nacional, la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y su reconocimiento como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes. Van a coadyuvar en las investigaciones de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público o de la Fiscalía. Esto para efectos de proteger esta institución y que no suceda lo que ya vimos sucedió con la Policía Federal. Por el otro lado, se incorporan en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, por un lado, delitos fiscales, estamos hablando de las ya hoy conocidas famosas factureras. También se incorpora el delito de extorsión, la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como es el caso del uso ilícito del fentanilo, y se prohíbe la producción, distribución y comercialización de los cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vapeadores. Adelante. Hay un paquete importante de protección al medio ambiente. Por un lado, el reconocimiento del maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional y la prohibición expresa en la Constitución del maíz genéticamente modificado o maíz transgénico. En el caso del agua, el reconocimiento y la preferencia de acceso al agua para consumo humano y uso doméstico y la prohibición expresa de concesiones en zonas con escasez y sequía. En el caso de la minería y de los hidrocarburos, la prohibición de concesiones para la minería a cielo abierto, así como la prohibición expresa del llamado fracking o fracturamiento hidráulico para extracción de hidrocarburos. Adelante.